Hablar con Ricardo Rutiman, él es infectólogo. Hola Ricardo, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buen día. Muy bien. ¿Cómo están? Hoy contaba cuando hablábamos del índice R y estas cosas, ¿no? Del curso acelerado de infectología que hicimos muchos. Estamos ejerciendo ilegalmente esa profesión. Hemos aprendido mucho de ustedes. Y también lo que yo notaba hace poco es que por lo menos fueron cambiando las preguntas. ¿Te acordás, Ricardo, cuando por ahí en marzo les preguntábamos a ustedes, que son los que estudiaron y saben cómo cuidarnos, por qué no nos tenemos que tocar la cara? Ahora ya estamos más pendientes del índice R y las vacunas, por ejemplo. Hoy vi una aparentemente buena noticia, vos me dirás, respecto a que hay un laboratorio en Estados Unidos que pasó de fase. ¿Qué significa eso? La investigación clínica, que es la investigación que tiene que realizar todo producto farmacéutico, incluido las vacunas, para poder ser comercializado, tiene 3 fases. La fase 1 es la primera, después esa fase tiene objetivos sobre todo de seguridad, y en general se incorporan en los estudios clínicos poca cantidad de personas, de voluntarios. Después se pasa a una segunda fase donde se incorpora más cantidad de personas en la evaluación. También se incorporan otras edades, porque en general la fase 1 se hace en adultos jóvenes y sanos. Posteriormente, si una vacuna, por ejemplo, se va a indicar en pediatría, se incorporan niños. En este caso seguramente no va a ser esa la situación. Y en la última fase le llamamos la fase 3, que es donde se incorpora mayor cantidad de personas en los estudios que se realizan, y ya esa fase es la fase que se llama de eficacia y se determina exactamente cuál es el potencial que va a tener ese producto o la vacuna en lo que sería la vida real posteriormente. Entiendo. Todo esto es lo que se llama la fase clínica de investigación. Sí. Y previo a eso hay una fase que se llama preclínica, que es la que se realiza en general en animales y en modelos de experimentación. Yo por lo que vi hay por lo menos 10 proyectos en el mundo, un poco más también de vacunas, porque son muchos los laboratorios, ¿no? Y las universidades que la están buscando. Esto es el proyecto de Moderna, se llama así, que viene de Estados Unidos. Eso por un lado. Por el otro tenemos el proyecto de Pfizer, con una institución de Estados Unidos que ahora no recuerdo el nombre, pero Pfizer es un laboratorio alemán, uno de los más importantes del mundo, que son aquellos que quieren probar la vacuna en la Argentina, ¿no? O que la Argentina forme parte en realidad de los grupos en donde se va a probar en seres humanos esta vacuna. Mi pregunta es, mucha gente dijo, ¡guau! Entonces la van a probar en la Argentina, total, nosotros somos menos que el resto. Lo primero que hay que aclarar es que también lo están probando en estadounidenses y en alemanes. Pero mi duda es, Ricardo, las vacunas que tenemos hoy, la vacuna contra la gripe, la vacuna contra el sarampión, ¿no pasaron por el mismo proceso? ¿También hay que probarlo en seres humanos antes? Sí, definitivamente. La evaluación y estas fases en general suelen ser fases, las primeras de ellas, por ejemplo, la fase 1, en general suele hacerse en sitios de investigación que tienen mucha experiencia y en países centrales. O sea, esto quiere decir que suelen hacerse en Europa, en Estados Unidos, que son centros donde el laboratorio o la producción es original. La primera vacuna que ustedes mencionaban, que es la vacuna de Moderna, es también del Instituto de la Salud de Estados Unidos, y los primeros estudios que se hicieron fueron en California y después también se incorporaron a otros pacientes de otras universidades. Recién las últimas etapas, en general, cuando uno quiere evaluar la vacuna fuera de población original, en el sentido si quiere evaluar otras poblaciones, como decíamos antes, de repente es importante a veces la raza, y entonces si mi país, por ejemplo, tiene mucha raza caucásica y yo quiero evaluarla en raza amarilla, claro. Entonces eventualmente tendría que ir a un país y hacer una autorización para evaluar esta vacuna o este medicamento en otras razas. Claro, y ahí tenés, Ricardo, otra ventaja de que se pruebe en la Argentina, porque, como decías vos, ¿no? Quizás el virus tiene, no sé si decirlo correctamente, determinadas cepas o mutaciones que hay en nuestro país, que quizás en Europa o en Asia no. Entonces es casi una vacuna customizada, ¿no? Como se dice ahora. Mi duda es esta. Cuando se probaba la vacuna contra el sarampión, o la de la gripe, o la H1N1 hace poquito, por lo general se prueba también en países
europeos, Estados Unidos, donde están estos laboratorios. Porque mucha gente que se entera ahora de cómo se desarrolla una vacuna, porque antes no le importaba, están como espantados con esto de, la prueban en nosotros. No va por ahí la cuestión. No, definitivamente no. Y también, como decías, Diego, las vacunas de sarampión, por ejemplo, que se desarrollaron durante la década del 60, eso es en el siglo pasado, ya ahora no necesitan toda esa evaluación porque ya se hizo. Y en realidad, si tengo que comparar, hoy la rigurosidad que hay para esas evaluaciones es mucho más de la que teníamos, por ejemplo, en 1950 o 1940, cuando se desarrolló la vacuna antitetánica, que es la misma vacuna básicamente que estamos utilizando hoy y que hace cerca de 70 años que estamos usando en millones y millones de personas, y sabemos de la seguridad que tiene esta vacuna. Así que de todas formas, ambos proyectos que estamos mencionando, tanto el del laboratorio de Moderna como el de Pfizer, no son los que están más avanzados. Si nosotros recordamos, hace más o menos un mes hubo información, esto fue a principios de junio, la Universidad de Oxford de Inglaterra, conjuntamente con un laboratorio que se llama AstraZeneca, iniciaron estudios de fase 3 en Río de Janeiro y en San Pablo, en Brasil. Claro. Y ellos previamente habían hecho su fase 1 y fase 2 en Inglaterra, así que, bueno, no somos el único país de Sudamérica o de América Latina donde se están desarrollando vacunas. Y tampoco estos dos que mencionamos hoy son los que están más avanzados. Así que tenemos que aclarar eso. Ricardo, buenos días. Gonzalo Capozzo lo saluda. Voy por el lado deportivo. No le voy a pedir una fecha, pero veníamos hablando de los Juegos Olímpicos acá. Y para que un evento de esa magnitud se pueda llevar adelante, ¿hace falta efectivamente que haya una vacuna? Buen día, Gonzalo. No, yo creo que hoy, sobre todo pensando en dónde se hacen, o sea, yo creo que el hecho de que de repente no haya circulación, si ponemos, por ejemplo, si yo hiciera unos Juegos Olímpicos en San Juan, en nuestro país, probablemente donde no hay circulación comunitaria, no sería necesario que haya una vacuna. Lo que tendría que hacer es establecer protocolos, de repente protocolos como hemos hecho todos los que, o los que han hecho todas las empresas que comenzaron a trabajar en Argentina, y por supuesto seguir y también tener compromiso de los deportistas o de los usuarios, en este caso, para que cumplan esos protocolos. En esa medida yo creo que no necesariamente debería realizarse o debería haber una vacuna para realizarse ese evento. Ricardo, buenos días. Sofía Bustamante lo saluda. En este caso me tengo que meter en el tema económico y estamos hablando de miles de millones de dólares para poder hacer esta campaña en cada uno de los países. Lo que quería saber es qué pasa con los que no llegan a desarrollar la vacuna elegida. ¿Cómo va a ser después? O, por ejemplo, uno cuando va a vacunar a su hijo, ¿nos dan la vacuna general del sarampión o es la que produjo Estados Unidos o es una de Alemania? ¿Cómo es el negocio? Bueno, es muy importante esa pregunta porque todos los vacunas, incluido también los que están desarrollando tratamientos, han asumido la responsabilidad de no tener beneficios mientras la Organización Mundial de la Salud considere que hay una pandemia. O sea, esto quiere decir de que la comercialización va a ser al costo. Entonces, no pretenden hoy las empresas farmacéuticas o cualquier desarrollador de vacunas, no son solamente las empresas farmacéuticas. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, es el Ministerio de Salud de Estados Unidos el que la está desarrollando, y ellos, por supuesto, no pretenden tener ganancia en ese sentido. Así que me parece que hay bastantes buenas noticias en ese sentido, ¿no? Así que el desarrollo de las vacunas, el desarrollo de los productos en general, en general suelen tener beneficio los países que han realizado este desarrollo. Por lo tanto, yo creo que tanto Brasil, por ejemplo, como Argentina, que están haciendo los estudios clínicos, van a tener un mejor acceso y van a estar más favorecidos para el acceso a las vacunas. Más allá de avanzaremos unos lugares en la fila, porque claro, una vez que salgan, sobre todo los primeros proyectos, ¿no?, de vacunas, después saldrán el resto, claro, todos van a querer ser los primeros, ya al haber prestado a parte de la población, ¿no? Tanto Brasil con el proyecto de Oxford, como nosotros con el proyecto de Pfizer,
y a unos lugarcitos nos adelantaremos, estaría muy bien. Ricardo, antes de despedirte, quería que nos expliques de la manera más coloquial posible, porque vemos que lo podés hacer. ¿Cuál es este nuevo síntoma que hay que tener en cuenta, sobre todo en los chicos, ¿no? Síntoma de COVID, porque hemos aprendido en este tiempo que con tener 2 síntomas uno ya puede ser un caso sospechoso y hay que avisarle a las autoridades, a los médicos, que uno de los síntomas ya no necesariamente tiene que ser fiebre, como era en un principio que creíamos que era eso. Ahora, con pérdida del olfato y pérdida de gusto ya uno puede ser sospechoso. Pero nos dijeron la semana pasada del Ministerio de Salud que hay un nuevo síntoma que afecta sobre todo a los chicos. ¿Nos puedes contar cuál es ese síntoma? Sí, en realidad más que un síntoma, son signos y síntomas, o sea, lo que nosotros llamamos un síndrome, ¿no? Porque el síntoma más importante es la fiebre alta. Yo diría que el mensaje es más para los médicos que para la población en general. ¿Por qué? Porque es un síntoma o son síntomas que aparecen un poco tardíamente y ya la madre o el padre va a estar alerta cuando el chico está desarrollando esto. Sobre todo se producen manchas en la piel, hay conjuntivitis, entonces son una serie de síntomas y signos que cuando aparecen ya la familia normalmente ha estado alerta y ha consultado. ¿Hinchazón entonces, también, Ricardo? Para el pediatra que está manejando al chico que para la familia. ¿Hinchazón también en las manos o nada que ver? Sí. No, sí, también suele, pero son como procesos o pasos, porque la hinchazón de los miembros, generalmente son las extremidades, es un poquito más tardía. Esto está relacionado con un síndrome inflamatorio, se llama síndrome inflamatorio multisistémico, muy parecido, casi un sinónimo con la enfermedad de Kawasaki, cuando se había hablado al principio, y la verdad que no lo estamos viendo, eso también es importante para dejarlo bien claro. Primero y principal, sabemos que los chicos se afectan poco con este virus, también sabemos que contagian poco, o sea, no son los primeros que llevan el virus a la familia. En general el chico se contagia del adulto y no al revés. Eso es un mensaje importante también, sobre todo por cómo nos tenemos que manejar con los chicos en ámbitos como lo que sería la escuela en el futuro. Claro. O sea, no tendríamos que ser tan con tanta, como habíamos sido al principio, de extremar el cuidado para que el chico no vaya al colegio. En este caso, yo creo, por ejemplo, que Argentina y muchas de las provincias están en condiciones, sobre todo en escuelas rurales, de que los chicos ya estén en el colegio, como es lo que ocurre en Uruguay, ¿no? Bueno, ya hay 9 provincias. De nuevo, si ponemos el ejemplo de San Juan, como habíamos puesto antes. Sí, bueno, justamente ahora ya la idea es que después de las vacaciones de invierno, en 9 provincias, y sobre todo van a arrancar con las rurales, como decías vos, y en los lugares en donde no haya, las capitales de provincia capaz que no, pero el resto de las ciudades de cada distrito sí, como para que puedan volver al colegio, como decías vos, ¿no? Pues también ayudó que la ciencia haya descubierto tantas cosas en tan poco tiempo, en 6 meses, esto de que los chicos entre sí casi no se contagian, como para poder volver de a poquito a la normalidad. Gracias, Ricardo, por tu tiempo, ha sido más que claro, cosa que agradecemos mucho. Gracias, Diego, buen día. Bueno, buen día para vos también. Bueno, nos quedó pendiente, Laura.